Algunos solo tienen una variable, otros tienen dos variables. De acuerdo, por lo general si tienen una variable, muy probablemente sea netamente descriptivo, como que la cosa se agiliza mejor. Pero también corren el riesgo de que el jurado le diga muy poco para ciencia de la salud. Entonces, por lo general, ¿no?, se estila manipular o estudiar dos variables. Ahora, si hay dos variables, si ustedes lo quieren relacionar sería un analítico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá yo tengo dos variables, barreras de la alimentación saludable y barrera para la actividad física, ¿no? En esta tablita yo tengo que definirla. Esto ya ustedes lo han buscado la semana pasada, la definición de la variable. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque por medio de la definición yo voy a saber, ¿no?, en qué consiste lo que voy a estudiar. ¿De acuerdo? Eso hay que tener bastante cuidado. Yo inclusive le dije, ningún concepto o párrafo de ustedes, todo eso pertenece, la idea pertenece a un autor. De repente, la forma como tú lo redactes sea solo tuya. ¿De acuerdo? Pero la idea es de alguien. Y entonces hay que respetar la autoría de esa idea. Entonces se le pone al final el autor, ¿no? Por ejemplo, Sandoval, 2015. ¿De acuerdo? En algunos casos, cuando no existe una definición conceptual, ¿no?, es decir, ninguna literatura lo ha reportado hasta la fecha, entonces tú haces una definición práctica u operacional. Entonces, por primera vez nace una definición para ese término. Pero como nosotros estamos, por lo general, eso se observa en el nivel de maestría y doctorado, cuando ya pues tiene un nivel de conocimiento sobre el tema un poco más amplio, más profundo, de repente ya trabajó varias veces en esa área, entonces ya puede proponer términos. Pero como nosotros recién estamos aprendiendo a investigar, ¿no?, entonces de preferencia utilizar variables que ya han sido definidas por otros autores. ¿De acuerdo? Ahora, la variable muchas veces cuando es grande, porque por ejemplo barreras en la alimentación es una variable muy grande, y esa barrera se puede categorizar, se puede dividir, porque manejarla como uno solo, es tan grande que de repente se nos escapa de la mano, o de repente es algo que nunca vamos a poder identificar cuáles son las preguntas más pertinentes para evaluar esos puntos. Entonces, frente a esta situación, dividimos, como vamos a decir entre comillas, dividimos la variable, y esa división se le llama dimensiones. Ahora, cuando las variables son muy precisas, ¿no?, entonces no requiere división, entonces no hay dimensión. ¿De acuerdo? No hay dimensión. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos para la variable barrera de la alimentación, dimensión personal, social, económica, disponibilidad, trabajo profesional. Y para la variable barrera de la actividad física, barreras personales, ambientales, disponibilidad, trato profesional. Ahora, en cada uno de ellos van a haber indicadores. ¿Cómo yo voy a evaluar la dimensión personal? ¿No? ¿Qué indicadores voy a utilizar para la dimensión personal? ¿Qué indicadores voy a utilizar para evaluar la dimensión social? ¿Qué indicadores? En algunas literaturas, aunque me parece un poquito exagerado y extenso, no ponen en los ejes temáticos o indicadores, ponen las preguntas del cuestionario o hacen referencia. ¿Cuáles son las preguntas que van a estar relacionadas para evaluar la dimensión personal? ¿No? En alguna vamos a decir así, literatura se le permite eso, lo cual hace pues que tengamos una operacionalización sumamente amplia, de 2 o 3 páginas, lo cual muchas veces hay autores que sugieren no hacerlo, ¿de acuerdo? Pero sí se ha visto que algunos lo hacen. Por ejemplo, en esta otra matriz tenemos solo una variable. Por ejemplo, basta con ver que exista una variable, entonces para decidir que esa es una descriptiva. ¿De acuerdo? Nivel de emoción expresada de los familiares. Ahí tenemos definición conceptual,
En algunos casos, la definición operacional se le exige colocarlo, más aún cuando se quiere saber cómo es que se va a abordar esta variable. Cómo se va a abordar esta variable. En algunos casos no se requiere. Donde sí se ha visto donde va definición operacional es en la matriz de consistencia, que lo vamos a avanzar dentro de pronto. Hoy estamos en operacionalización. Muy bien. Ahora, a pesar que solo el estudio tiene una variable, si el autor ve necesario que la variable es demasiado amplia, entonces lo puede dividir. Entonces, cada una de esta dimensión va a evaluar un aspecto de su variable. No sé si alguno de ustedes, cuando ustedes me dijeron factores asociados al esguince del tobillo, y yo les preguntaba, ¿los factores es uno solo o se puede clasificar como anatómico o de golpe? Y por ahí salieron ideas. Se puede clasificar entonces cada una de estas formas de factores es una dimensión. Ahora, ¿cómo tú lo vas a evaluar? Ya, eso es la pericia que ya ustedes en el curso, en los cursos anteriores, ya han ido llevando. ¿Cómo evalúan un esguince de tobillo por lesión o por golpe o contusión? Tendrán la forma de medirla o de evaluarla. ¿De acuerdo? Entonces, si su variable es demasiado grande o ven que usted es demasiado extensa, entonces van a tener que dividirla. Ahora, no vayan a empezar, profesor, vamos a tener que dividirla y el trabajo va a ser todavía más complicado. No, por el contrario. Cuando tú más identifiques las secciones de tu variable, el trabajo va a ser más rápido, porque vas a poder identificar cuáles son los puntos que vas a evaluar. No vayamos a pensar que porque lo dividimos más va a ser más complicado. No, por el contrario, va a ser más sencillo. Vas a definir muy bien tu trabajo. El problema está que cuando los alumnos no ven toda la variable como si fuera un solo contexto. Y eso es un problema porque al último, cuando quiere elaborar el cuestionario, no sabe qué pregunta quiere colocar. Entonces, si ustedes se puede identificar que la variable es extensa, hay que dividirla de tal manera que se obtienen los indicadores para evaluar cada una de estas dimensiones. ¿De acuerdo? Luego, la unidad, ¿cómo lo vas a evaluar? En algunos casos se utilizará puntaje, de repente otros casos, por ahí dijeron la forma de la marcha, cuando uno tiene lesión o cuando uno va envejeciendo, ¿no? La forma de la marcha se va alterando. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo puedo evaluar el mantenimiento de una marcha en una persona adulta mayor? ¿No? A veces son bastante inestables. ¿Existen formas de evaluar eso? Si existen formas de evaluar, ¿esta forma de evaluar tiene algún tipo de puntuación? ¿No? Por ejemplo, ustedes cuando evalúan esguince de tobillo, ¿el diagnóstico de esguince de tobillo es único o existen categorías, leve, moderado, intenso? Si existe categoría, entonces hay forma de evaluarlo. Habrá una puntuación. ¿De acuerdo? Eso se llama operacionalización de variables. Es identificar la variable y ver cómo se va a medir. ¿De acuerdo? Inclusive se le dijo, la forma como se va a medir depende bastante del marco teórico. ¿Por qué? Porque en el marco teórico tú vas a ver otro trabajo, metodología que ustedes han revisado en el marco teórico y le va a servir para su estudio. Si ustedes no revisan artículos, entonces no van a conocer las metodologías que se han utilizado para evaluar otros estudios parecidos al suyo. ¿De acuerdo? Dentro del marco teórico creo que se le citó la sección antecedente. ¿Sí? Se le citó la sección antecedente. Y le dije todavía, de preferencia, no es que sea un estándar, pero se acepta que los antecedentes sean pues de por lo menos 5 autores de los últimos 5 años. De tal manera que cuando ustedes ya estén terminando la carrera, esos antecedentes pues tengan una antigüedad de 7 años. Lo cual es aceptable. También se le dio esa recomendación. De esos antecedentes, trabajos similares a lo que ustedes quieren hacer, estarán aplicando
indicadores que de repente ustedes lo van a tener que considerar su estudio porque es parecido al suyo. ¿Cuántos han revisado artículos en donde ya están escogiendo los indicadores que van a utilizar? ¿Cuántos de ustedes han escogido artículos donde ya los indicadores que van a utilizar están saliendo de esa revisión? Muy bien. Entonces, ¿cuántos han revisado o han armado 1 o 2 artículos de antecedentes? ¿Han revisado antecedentes? Ya. ¿Ahí han identificado algún tipo de indicador parecido al suyo? Es en pocas palabras. Por ejemplo, ¿en qué consiste su trabajo? Ya. ¿Cómo mides el riesgo ergonómico? ¿Cómo se mide la postura forzada? A través de la posituración, que en este caso lo que yo estoy tratando es No, ¿cómo se mide la postura forzada? cómo se si tiene inclinación correcta. Esa es una forma de medir postura forzada. Claro, en este caso, de hecho, técnico administrativo es el nivel del teclado, del mouse. ¿Eso tendrá algún tipo de puntuación, evaluación o tan solo es una lista de cotejo? ¿Cumple o no cumple el espacio para tu postura? ¿Cómo se evalúa eso? Por ejemplo, en lo que le estoy preguntando, la única forma de saberlo son 2 fuentes. Que ustedes lo hayan escuchado en clase de cursos anteriores o que ustedes hayan bajado un artículo que hable de postura forzada. ¿No? Nada más. ¿Qué otra variable estás utilizando? ¿Qué otro punto de riesgo ergonómico? Aparte de la postura forzada, ¿qué otro punto de riesgo ergonómico? Los movimientos repetitivos. Movimiento repetitivo. Muy bien. Ahora, movimiento repetitivo ¿se puede clasificar o se puede categorizar? Ya. ¿Cómo lo categorizas? Usted dice que ese aspecto se categoriza. La clasificación quiere decir, pues, el movimiento repetitivo de mano, movimiento repetitivo, qué sé yo, de mover la espalda de un lado a otro. Esa es una clasificación. Y categorización quiere decir leve, moderado, intenso, va por lado, ¿no? A ver, por ejemplo, esos aspectos ustedes ya lo tienen que conocer. Porque eso no se enseña en metodología, eso se lleva en otros cursos. Eso se lleva en otros cursos. En este curso es lo que ustedes han visto de repente en su trabajo, en su experiencia de práctica, ¿no? Irlo plasmando en su trabajo. ¿De acuerdo? Y solo este aspecto teórico, la única forma de avanzar es revisar artículos. No nos queda de otra. No nos queda de otra. Cualquier profesor que le enseñe metodología, siempre ustedes van a ver que gran parte del trabajo lo avanzan ustedes. El profesor tan solo es una guía y que solo le revisa la formalidad del trabajo. Por ejemplo, yo he estado revisando los trabajos que me han ido presentando con respecto a los objetivos, por más que se le dice estos verbos sí, estos verbos no, pero igual han utilizado los verbos que le digo que no trabajan. Se le dijo, el título lo tienes que repetir casi igual en la pregunta y en los objetivos. No lo ha hecho. No. Para justificar el trabajo, procuran responder estas 2 preguntas: ¿quién se beneficia y cómo se beneficia? Han hecho otra cosa. Y se le está corrigiendo. Ya la próxima vez lo presentarán mejor. En todo caso, avance en la operacionalización. Lo que quiero que ustedes quede bien claro, ¿cuál es su variable? La definición de la variable.
La parte de dimensión, la parte de la dimensión, ustedes lo van a extraer o en base a la revisión que están haciendo o en base de repente a lo que ya han llevado en sus cursos, ¿no? Yo supongo que habrán llevado ya lo que es lumbalgia, o todavía no. Habrá cursos que ya han visto lumbalgia. Ahora, ¿cómo se evalúa la lumbalgia? Ya, yo quiero evaluar grado de lumbalgia, entonces tengo que revisar en mis cursos anteriores cómo se evalúa la lumbalgia. O de repente quiero estudiar yo factores asociados a la lumbalgia, entonces por reviso mis cursos anteriores, ¿cuáles son los factores más comunes que originan la lumbalgia? Para yo identificarlo y dimensionarlo. Pero también si yo de la nada quisiera armar algo sin revisar lo anterior, pues en la vida a todo mundo se nos ha pasado y sabemos bien que así no se avanza. Por lo menos este curso no se avanza así. ¿De acuerdo? Yo le dije el primer día, gran parte del avance es la revisión que ustedes van a hacer. Si ustedes no hacen revisión y están esperando de martes a martes volvernos a abrir el cuaderno de este curso, el producto final, que es el proyecto, o por lo menos moderadamente aceptable, no lo vamos a tener. No lo vamos a tener. ¿De acuerdo? Hay trabajos que sí están, hay trabajos que no cuesta mucho revisarlos porque están bien redactados, pero hay también trabajos jóvenes que por más que se les da las indicaciones, no veo que los hagan. De que avance lo que es operacionalización hasta dimensión. ¿De acuerdo?